Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha generado muchísima intriga. El asesinato del presidente John F. Kennedy. Hay muchísima información, ¿eh? Libros, artículos, películas. Sí, puede ser abrumador. Puede ser abrumador. Pero no te preocupes, para eso estamos aquí. Exacto. Nos has compartido extractos de un artículo de los Archivos Nacionales sobre la colección de registros del asesinato de Hugh F. K. Ajá. Y vamos a ayudarte a navegar por ella. De eso se trata. Prepárate para descubrir cómo este magnicidio impulsó un esfuerzo enorme para desclasificar documentos gubernamentales y cómo tú puedes acceder a estos archivos hoy. Es fascinante, ¿verdad? Cómo un evento tan trágico se convirtió en un catalizador para un cambio tan importante en la transparencia del gobierno. Totalmente. Sí. Ya. Empecemos por ponernos en contexto. 22 de noviembre de 1963, Dallas. El presidente Kennedy es asesinado. Un día que marcó la historia. Este evento, como señala el artículo, se convierte en un punto central de la historia de Estados Unidos, Sin duda. dando lugar a un sinfín de teorías y capturando la imaginación del público durante décadas. Es comprensible, ¿no? La conmoción, la incertidumbre tras el asesinato generaron una profunda necesidad de respuestas, una búsqueda de la verdad que continúa hasta el día de hoy. Exacto, y en respuesta a esa necesidad de respuestas, se crea la colección de registros del asesinato de John F. Kennedy en los Archivos Nacionales. Un lugar central para todos los documentos. Un lugar central para todos los documentos gubernamentales relacionados con el asesinato. La idea era, por supuesto, fomentar la transparencia, abordar la preocupación pública. Sí. Pero al principio los investigadores se toparon con obstáculos. Sí. Porque aunque existía la Ley de Libertad de Información, la famosa FOIA, acceder a los documentos relacionados con el asesinato a menudo implicaba toparse con información censurada, con párrafos enteros, tachados. Imagínate. Imagina la frustración de intentar armar un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes. Es cierto, la FOIA, aunque bien intencionada, no era suficiente para proporcionar una imagen completa del asesinato. Claro. Y los eventos que lo rodearon, había vacíos, información oculta. Claro. La frustración crecía, ¿no? Entre los investigadores, el público en general. Y entonces en 1991 llega la película JFK de Oliver Stone. Esta película, con su narrativa conspirativa, reavivó el interés en el asesinato. Por supuesto. Y puso de manifiesto las limitaciones en el acceso a los registros. ¿Dirías que fue un punto de inflexión? Absolutamente. La película generó un debate nacional sobre la necesidad de una mayor transparencia en el caso. Una presión pública que, como sabemos, tuvo su impacto. Claro, porque en 1992 se aprueba la ley JFK. Sí. Una respuesta directa a esa presión popular impulsada por la película. Exactamente. Esta ley ordena la creación de una junta de revisión para supervisar la publicación de los registros del asesinato de JFK. Y así nace la Junta de Revisión de Registros de Asesinato, la IRB. Exactamente, la IRB tenía la tarea de revisar y publicar tanta información como fuera posible, pero claro, protegiendo al mismo tiempo las preocupaciones legítimas de seguridad nacional. Un equilibrio delicado, sin duda. Totalmente. ¿Y qué criterios usaron para definir qué se consideraba un registro del asesinato de JFK? Porque, imagino, había muchísima información relacionada con la época. Por supuesto, la IRB tuvo que establecer límites claros. Decidieron que un registro del asesinato de JFK era cualquier documento creado entre el 1 de noviembre de 1963 y el 31 de diciembre de 1964. Bien. Que estuviera relacionado con los hechos del asesinato, las investigaciones oficiales o la vida de Lee Harvey Oswald. Vaya. O sea, no solo documentos directamente relacionados con el magnicidio. No. Sino también información sobre Oswald. Sí. Hay el contexto histórico de esos años. Precisamente la IRB buscaba contextualizar el evento, ¿no? Dentro del panorama histórico de principios de la década de 1960. Entender las tensiones políticas, sociales e internacionales de la época. Y en su labor, la IRB hizo algunos descubrimientos interesantes, ¿verdad? Sí, de hecho se encontraron registros previamente desconocidos, como el archivo personal de Lee Harvey Oswald en el Cuerpo de Marines. Información sobre la estación de la CIA en la Ciudad de México durante la visita de Oswald a las embajadas cubana y soviética en 1963. Es increíble pensar en la cantidad de información que ha salido a la luz gracias a la IRB. Pero me imagino que no fue simplemente cuestión de encontrar documentos y publicarlos, ¿no? No, en absoluto. La IRB se propuso ir más allá de la simple publicación.
Trabajaron para aclarar puntos específicos de controversia, como la digitalización de la película de Zapruder. Claro, la película que capturó el momento exacto del asesinato. ¿Qué tipo de análisis pudieron hacer gracias a la digitalización? La digitalización permitió un análisis mucho más detallado de la película, mejorando la calidad de las imágenes y facilitando el estudio de la secuencia de eventos. Imagínate la diferencia entre ver una película antigua con grano. Sí. Y una versión remasterizada en alta definición. La diferencia debe ser abismal. Claro. Y aparte de la película de Zapruder, ¿qué otros análisis forenses impulsaron? Bueno, por ejemplo, se realizaron nuevas pruebas sobre el fragmento de bala encontrado en la limusina presidencial. ¿Y qué revelaron esas pruebas? ¿Confirmaron alguna de las teorías existentes? Los resultados fueron interesantes. Ajá. Confirmaron que el fragmento no contenía fibras textiles, ni de la ropa del presidente Kennedy, ni del gobernador John Connally. ¿Ya? Lo que descartaba algunas hipótesis. Entiendo. Sin embargo, se confirmó la presencia de piel humana y tejido, reforzando la idea de que la bala había impactado en el presidente. Entonces, cada análisis, cada nuevo documento va aportando piezas al rompecabezas, ¿no? Exactamente. Y gracias a este esfuerzo titánico, hoy en día el 88% de los documentos de la colección GFK están disponibles para el público. ¡Wow! La ARRB logró crear un registro más transparente. Y completo que lo que se habría logrado con la FOIA por sí sola. Es impresionante. ¿Y qué hay de los documentos que aún no se han publicado? ¿Hay planes para liberarlos en el futuro? Sí, los esfuerzos por revisar y publicar los documentos restantes siguen en marcha. La colección es enorme. Más de 5 millones de páginas y 319,000 documentos individuales. Una fuente inagotable de información para investigadores. Claro. Y cualquier persona interesada en este capítulo crucial de la historia estadounidense. Es alucinante la cantidad de información que se ha puesto a disposición del público. Pero me imagino que todavía hay mucho por descubrir. Sin duda, la publicación de estos registros sigue alimentando la investigación. Claro. Y el debate, ¿no? Recordándonos que la historia es un proceso continuo de descubrimiento y reinterpretación. Entonces, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos entre esos millones de páginas? ¿Qué nuevos detalles podrían cambiar nuestra comprensión de este evento? Esa es la pregunta que nos motiva a seguir investigando. La historia no está escrita en piedra. Cada nuevo documento, cada nuevo análisis puede arrojar luz sobre aspectos que creíamos conocer. Claro. Y lo más importante, nos recuerda que la historia no es solo un relato del pasado, sino una herramienta para comprender el presente y construir el futuro. Es una invitación a explorar, a investigar, a sumergirse en la historia y sacar tus propias conclusiones. Totalmente. Pero antes de adentrarnos en los detalles de algunos de los descubrimientos más impactantes de la ARRB, vamos a tomar un pequeño respiro. No te vayas muy lejos, porque volvemos en un instante para continuar con esta fascinante inmersión en la colección de registros del asesinato de JFK. Retomamos nuestro viaje a través de la colección de registros del asesinato de JFK. En la primera parte hablamos del contexto del asesinato, la creación de la colección y el rol de la ARRB. Exacto, establecimos las bases. Y ahora a lo bueno. Vamos a profundizar en algunos de los descubrimientos más relevantes de la ARRB, esas revelaciones que han cambiado nuestra comprensión del magnicidio. Empecemos por el archivo personal de Lee Harvey Oswald en el Cuerpo de Marines. Este documento nos da información sobre su entrenamiento, su desempeño y su comportamiento durante su servicio militar. O sea, nos ayuda a entender mejor a Oswald como persona, ¿verdad? Más allá de la imagen del asesino solitario. Precisamente. Por ejemplo, el archivo revela que Oswald no era un tirador excepcional. De hecho, sus puntuaciones en las pruebas de tiro eran bastante mediocres. En serio, eso contradice la idea de que era un francotirador experto, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso para las diferentes teorías sobre el asesinato? Bueno, algunos investigadores argumentan que este dato debilita la teoría del asesino solitario. Si Oswald no era un tirador tan habilidoso, ¿cómo pudo haber realizado los disparos con tanta precisión? Abre la puerta a la posibilidad de que hubiera otra persona involucrada. Entiendo. Es como si cada nueva pieza del rompecabezas nos obligara a reevaluar todo lo que creíamos saber. Y hablando de piezas del rompecabezas, también se encontraron documentos relacionados con la estación de la CIA en Ciudad de México, ¿no? Justo durante la visita de Oswald a las embajadas cubana y soviética en 1963, sí, esos documentos son fascinantes. Revelan que la CIA estaba vigilando de cerca las embajadas y que Oswald estaba bajo su radar. Aunque no está claro qué hacía exactamente Oswald en México, estos registros añaden otra capa de misterio al caso. Es como si cada paso que damos nos adentrara más en una trama de espías y conspiraciones. Pero bueno, dejando de lado las teorías conspirativas, por un momento hablemos de la famosa película de Zapruder. La ARRB la digitalizó, ¿verdad? ¿Qué impacto tuvo eso en la investigación?
La digitalización fue un gran avance. Permitió analizar la película con un nivel de detalle nunca antes visto. Imagínate poder ampliar la imagen, ralentizarla, analizar cada fotograma con precisión. Claro. Es como tener una lupa gigante para examinar el momento del asesinato. ¿Y qué descubrieron gracias a la digitalización? Bueno, se pudieron confirmar algunos detalles que antes estaban en duda. Por ejemplo, la trayectoria de la bala que impactó en la cabeza del presidente. También se pudo observar mejor el movimiento de la cabeza de Kennedy tras el impacto, lo que ha sido objeto de mucha controversia. Entiendo. Es como si la tecnología nos permitiera acercarnos un poco más a la verdad, aunque siempre quedarán dudas e interpretaciones. Y hablando de análisis, también se realizaron nuevas pruebas forenses sobre el fragmento de bala encontrado en la limusina presidencial, ¿no? Exactamente. Se quería determinar si el fragmento contenía fibras textiles, una cuestión que había sido planteada por la Comisión Warren, pero nunca había resuelto. La Comisión Warren, la que concluyó que Oswald actuó solo, ¿verdad? ¿Y qué revelaron las pruebas? ¿Apoyaban o contradecían la teoría de la comisión? Los resultados fueron interesantes, aunque no definitivos. Se confirmó que el fragmento no contenía fibras textiles, ni de la ropa del presidente Kennedy, ni del gobernador John Connally. Esto descartaba algunas hipótesis, pero no cerraba el debate sobre si Oswald actuó solo o no. Es decir, cada nueva prueba, cada nuevo análisis nos acerca un poco más a la verdad, pero al mismo tiempo abre nuevas preguntas. Es un proceso fascinante, ¿no crees? Totalmente. Y es importante recordar que la ARB no buscaba resolver el misterio del asesinato de JFK de una vez por todas. Su objetivo era proporcionar al público el acceso a la información, a las pruebas, para que cada uno pudiera sacar sus propias conclusiones. Y en ese sentido, la ARB ha tenido un impacto enorme. Gracias a su trabajo hoy en día, el 88% de los documentos de la colección JFK están disponibles para el público. Es un legado de transparencia sin precedentes. Sin duda, la ARB sentó un precedente importante al demostrar que es posible conciliar la seguridad nacional con el derecho del público a la información. Y esto ha tenido repercusiones más allá del caso JFK. Ha inspirado a otros países a revisar sus políticas de transparencia y a liberar documentos clasificados. Es decir, el impacto de la ARB va más allá de la historia del asesinato de JFK. Ha contribuido a un cambio cultural hacia una mayor transparencia gubernamental, y eso es algo que debemos celebrar. Absolutamente. La transparencia es fundamental para una democracia sana, y la colección de registros del asesinato de JFK es un ejemplo de cómo la transparencia puede ayudarnos a comprender mejor el pasado, a aprender de nuestros errores y a construir un futuro más justo. Es una invitación a no dar nada por sentado, a cuestionar las versiones oficiales, a buscar la verdad por nosotros mismos. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué impacto ha tenido la publicación de estos registros en la narrativa histórica del asesinato de JFK? ¿Ha cambiado nuestra comprensión del evento? Esa es una pregunta compleja que abordaremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Analizaremos cómo la información liberada por la ARB ha desafiado las teorías existentes, ha abierto nuevas líneas de investigación y ha enriquecido la narrativa histórica del asesinato de JFK. No te pierdas la conclusión de esta fascinante inmersión en uno de los capítulos más enigmáticos de la historia estadounidense. Volvemos en un instante para seguir desentrañando los misterios que rodean al asesinato de JFK. Ya estamos de vuelta para la parte final de nuestro Deep Dive sobre la colección de registros del asesinato de JFK. En las dos partes anteriores hemos explorado el contexto del asesinato, la creación de la colección, el rol de la ARB y algunos de los descubrimientos más impactantes. Hemos visto cómo la ARB logró un hito en la transparencia gubernamental, cómo sus hallazgos han desafiado las teorías existentes y cómo la tecnología ha permitido analizar la evidencia con un nivel de detalle nunca antes visto. Exacto. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo ha impactado todo esto en la narrativa histórica del asesinato de JFK? ¿Ha cambiado nuestra comprensión del evento? Sin duda, la publicación de estos registros ha tenido un impacto profundo en la narrativa histórica. Antes de la ARB, la información disponible era limitada y estaba controlada por el gobierno. La Comisión Warren, por ejemplo, concluyó que Oswald actuó solo, pero su investigación estuvo plagada de inconsistencias y omisiones. Claro, y esas inconsistencias alimentaron todo tipo de teorías conspirativas. Precisamente, la falta de transparencia generó desconfianza y especulación. Pero gracias a la ARB, los investigadores y el público en general han podido acceder a una cantidad de información sin precedentes. Esto ha permitido reevaluar el magnicidio de forma más crítica y completa. O sea, ya no tenemos que depender de la versión oficial. Podemos consultar las fuentes, analizar las pruebas y sacar nuestras propias conclusiones. Exactamente. Y esto ha llevado a un replanteamiento de las teorías existentes. Algunos investigadores han encontrado nuevas evidencias que respaldan la teoría del asesino solitario, mientras que otros han descubierto indicios de una conspiración. El debate sigue abierto, pero ahora se basa en una base de información mucho más sólida. Es decir, la ARB no ha resuelto el misterio del asesinato de JFK, pero ha proporcionado las herramientas para una discusión más informada y crítica. Así es.
Es importante destacar que el impacto de la ARB va más allá del caso JFK. Ha sentado un precedente importante en cuanto a la transparencia gubernamental y ha inspirado a otros países a seguir su ejemplo. Es un legado que trasciende la historia del asesinato de JFK y que tiene implicaciones para la democracia y el acceso a la información en todo el mundo. Totalmente de acuerdo. La colección de registros del asesinato de JFK es un testimonio de la importancia de la transparencia y de la búsqueda de la verdad sin importar cuán incómoda o compleja pueda ser. Es una invitación a cuestionar e investigar, a no dar nada por sentado. Y es un recordatorio de que la historia no es un relato estático, sino un proceso dinámico en constante evolución. Cada nuevo documento, cada nuevo análisis puede arrojar luz sobre aspectos que creíamos conocer y desafiar nuestras percepciones del pasado. Es un viaje fascinante que no tiene fin. Y aunque el misterio del asesinato de JFK sigue sin resolverse por completo, la colección de registros nos ofrece una oportunidad única para acercarnos a la verdad, para comprender mejor este evento crucial en la historia de Estados Unidos y para reflexionar sobre su legado en el mundo actual. Así es. La historia nos interpela, nos invita a reflexionar y nos recuerda que el pasado sigue vivo en el presente. Y gracias a la ARB tenemos las herramientas para explorar ese pasado con mayor profundidad y comprensión. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive en la colección de registros del asesinato de JFK. Esperamos que este viaje a través de la historia les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en uno de los capítulos más enigmáticos de la historia estadounidense. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando y sigan buscando la verdad.